El regreso de Cristo, curiosidad, escapismo o fidelidad. Vivimos en una época fascinada con la profecía. Cada vez que ocurre una guerra, una pandemia, un terremoto, una crisis internacional, miles de creyentes comienzan a preguntarse: ¿será este el fin? ¿Cuánto más cerca estamos del fin? Se multiplican los videos, los libros, las conferencias. Muchos quieren identificar al anticristo, descifrar el número 666, interpretar el papel de Israel, cuándo será el arrebatamiento y muchas preguntas más. Y no hay nada malo en estudiar la profecía bíblica. El Señor nos dio estas revelaciones para fortalecer nuestra esperanza. Pero quisiera hacerle una pregunta, un poco que también ya lo dije al principio. ¿Qué produce en usted la promesa del regreso de Cristo? ¿Simple curiosidad? ¿El deseo de escapar de los problemas de este mundo? ¿O una vida de mayor fidelidad al Señor? ¿Qué espera encontrar Jesús cuando Él regrese? ¿Un pueblo simplemente que conoce la profecía? ¿O un pueblo que está sirviendo fielmente al Señor? La mayor parte de las enseñanzas de Jesús acerca de su regreso no responden a la pregunta ¿cuándo?, sino una pregunta mucho más importante: ¿cómo quiere Cristo encontrarnos cuando Él venga? ¿Recuerdan a los discípulos ahí en el capítulo 1 de Hechos? Ellos querían saber cuándo serán estas cosas. Y Él les dijo: no, ustedes ocupen de predicar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y también la parábola de las 10 vírgenes responde precisamente a esta pregunta: ¿cómo quiere Cristo encontrarnos cuando Él venga? En esta parábola que está en Mateo 25 y la que ya leímos un fragmento de este pasaje, todas esperaban al esposo, pero no todas estaban preparadas. Lo primero que sorprende en esta parábola es que las 10 vírgenes tenían muchas cosas en común. Todas esperaban al esposo o al novio comprometido. Todas sabían que Él vendría. Todas tenían lámparas. Todas salieron a recibirlo. Todas parecían formar parte del mismo grupo. Y desde fuera casi es imposible identificarla para el que mira de afuera. Pero había una diferencia invisible a nuestros ojos. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La diferencia no estaba en la apariencia, estaba en la preparación. Cómo se habían preparado para el regreso del esposo. Estaba en la preparación, repito. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que asisten a la iglesia, conocen la doctrina, hablan del regreso de Cristo, leen libros de profecía, escuchan conferencias, pero la verdadera pregunta es: ¿están viviendo como discípulos? ¿Están viviendo preparados para el regreso de Cristo? El mismo Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. El mismo Señor también en otra parábola dijo que por un tiempo estarían juntos el trigo y la cizaña. Es muy difícil de las iglesias poder identificar el interior de cada uno de nosotros, pero el Señor lo conoce. Y una señal que somos hijos de Dios es que queremos vivir preparados para su regreso. No solamente intelectualmente, no solamente por curiosidad, sino en fidelidad al Señor. Muchos cristianos quizás pueden explicar el libro de Apocalipsis y lo hacen incluso mejor que compartir el evangelio. Conocen de los sellos, de las trompetas, de las copas, pero hacen meses que no discipulan a nadie. Hace meses que no le predican a nadie.
Años que no hablan de Cristo a un inconverso. No sirven, no oran, no invierten sus dones en un ministerio en la iglesia. Pero están preocupados por el regreso de Cristo, por curiosidad, por escapismo. Ay, cuando yo quiero salir de los problemas de este mundo. Jesús nunca dijo: bien, buen siervo, porque conoces todas las profecías y te interesas por las profecías y estás curioseando en las profecías, entre al gozo de tu Señor. Él no dijo eso. Él dijo: bien, buen siervo y fiel. Amén. Nuestra fidelidad debe caracterizarnos si amamos su venida. Si creemos en la venida de Cristo, deberíamos encontrarnos consagrados al Señor. La fidelidad es el lenguaje de la preparación. ¿Cómo nos estamos preparando para el regreso de Cristo? Entonces, en segundo lugar, estar preparado siempre tiene un costo. Ha tenido un costo que ustedes tengan aquí en esta mañana, de tiempo, de levantarse, de los autos, gastaron gasolina, quizás de su comodidad, de despertarse más temprano, pero en ese anhelo de estar en la casa del Señor como Él nos mandó, de congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre, para exhortarnos al amor, para escuchar lo que el Señor nos exhorta hoy con su palabra, con la lectura bíblica, con el amor de los unos para los otros, de exhortarnos a predicar el Evangelio. Estar preparado siempre tiene un costo. Y aquí vamos a ver algunos detalles. Las prudentes llevaron aceite adicional. ¿Y eso qué conllevó? En que fueron previsoras. Ellas debían tener las lámparas encendidas. Así que previeron con tiempo que había aquí algún lugar que vendía el aceite, ¿verdad? Y hasta tenían que tener algo con que encenderlo. No esperar el último momento para buscar. Ahora es tiempo de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día que prediquemos el Evangelio. Hoy es día que estemos preparados y dejemos las excusas de decir: yo no sé predicar el Evangelio. Pero si es que para eso nos dejó aquí el Señor. Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de tiniebla a luz admirable. Para eso Él nos puso, nos ha elegido, para que salgamos y llevemos fruto, y un fruto que permanezca. Amén. Es para estar diciendo a nosotros las buenas noticias que ya hemos nosotros conocido. Las buenas noticias de salvación en Cristo, del perdón. Las prudentes llevaron aceite adicional. Implicó previsión, planificación, inversión, tuvieron que gastar, sacrificio. A lo mejor pueden decir: este dinero voy a invertirlo en aceite, ¿en cuántas cosas yo pudiera haberlo invertido? No, se sacrificaron. El aceite no apareció así en las lámparas milagrosamente. Había que adquirirlo, había que administrarlo, había que conservarlo, había un costo. Y quisiera que imagináramos esta escena. La parábola no lo dice, pero podemos imaginar conversaciones entre ellas, entre las 5 llamadas prudentes y las otras 5 insensatas. Las insensatas pudieran estar diciendo, porque ellas parece que eran más inteligentes que las demás, parece que eran más prudentes que las demás, entre comillas, cuando el Señor las llama imprudentes, insensatas. Pero a veces nosotros tenemos estas cosas que queremos hacernos muy inteligentes en contra de la palabra de Dios. Y así pueden darse cristianos que piensan así con esa quizás picardía del mundo. Y estas hermanas o estas vírgenes insensatas podrían estar pensando de nosotros: mira, como gastaron dinero en aceite, como tuvieron que ir a comprar aceite, ¿qué cantidad compraron? ¡Qué desperdicio! Yo no voy a gastar tanto. Yo voy a ver si viene, entonces yo voy a comprarlo. Quizás alguna hasta pudiera este pensamiento parecer inteligente ante los ojos del mundo, es verdad. Parece que son previsoras y así no van a gastar dinero por gusto. No, pero no a los ojos del Señor. Pudieran pensar: estas sí que son más cuidadosas, estas sí que son más económicas. Pero hubo un día en que llegó el esposo y toda aquella aparente prudencia o inteligencia resultó en insensatez. Porque lo que importa no es lo que diga el mundo, no es lo que diga tu familia, de tu consagración al Señor, de tu fidelidad. Lo que importa es lo que piensa el Señor de nosotros. Y lo que tú piensas
de tu amor para el Señor. Esa relación con el Señor, ese amor que decimos tener, de que ser hijos de Él y todo lo agradecido que vamos a estar por tantas bendiciones recibidas del perdón de pecados, la salvación y tantas bendiciones que nos ha dado aquí en la tierra de los vivientes, es para estar regateando con el Señor en tiempo, en recursos, en mayordomía de ningún tipo. Es entregarnos a Él. Y si no es a Él, ¿a quién lo vamos a hacer? Y si no a Él, ¿en quién lo estamos haciendo? Hoy también ocurre, iglesia, hay creyentes que observan a otros fieles, a otros consagrados, y dicen: oye, si no es usted, es su familia, pero usted se está dejando guiar por su familia. Siempre en la iglesia, siempre dando, siempre ayudando, siempre apoyando las misiones, siempre sirviendo. Pero qué fanático, los están utilizando. Todo esto es para sacarle dinero. Yo sí que no voy a dejar engañar, yo sí que soy inteligente. Y se sienten orgullosos de su inteligencia. Son inteligentes en su propia opinión. Se creen que son sabios. Pero el reino de Dios nunca ha avanzado a través de ese tipo de personas. Personas que quieren conservar todos para ellos. Ha avanzado gracias a creyentes que gastaron su tiempo, su dinero, su fuerza, su comodidad, su reputación y en ocasiones hasta su vida. En ocasiones hasta la cuenta de sus propias vidas. Quien más anhela la venida de Cristo, si usted anhela la venida de Cristo y si me escucha, habla tanto la venida de Cristo y quisiera que Cristo viniera ya, debería ser quien más trabaja para Cristo. No quien más se queda curioseando en la curiosidad o tratando de escapar de este mundo. Que venga para que me libre de todo lo que veo en este mundo. Y el Señor, como ven en esta parábola, no niega el descanso. Ellas hasta pudieron dormir. El Señor no desea que vivamos en una hiperactividad o un hiperactivismo religioso. No, todos nos cansamos, necesitamos dormir, nos enfermamos, envejecemos. Tenemos que descansar para servir al Señor, pero no estar ociosos. Esa es la diferencia. El mismo Señor dice: si me amáis, guardad mi palabra. En esto sabemos que el Señor conoce a los que le aman, en los que están queriendo hacer lo que Él manda. Quieren obedecer. Estas 5 imprudentes, sabemos que podían decir que amaban al esposo, pero no lo estaban amando con hechos. Y el Señor quiere ver ese amor en nuestra fidelidad. No estaban obedeciendo lo que Él les mandó. Y luego también el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Estas podían decir: yo sí creo en Dios, yo sí creo en Cristo como mi Señor, yo sí que amo al Señor. Todo muy intelectual. Y así puede haber muchos cristianos en estos días, cristianos nominales. Muchacha, que tú digas que yo no amo a Cristo, no me digas eso. Yo sí que amo más a Cristo que todos los que están en esa iglesia y los que van. Y Él es mi Señor, pero no hace lo que... El Señor, no yo, no ustedes. El Señor les dice: ¿por qué me llaman Señor si tú no estás haciendo lo... Mira cuántas cosas te mando a hacer y tú no las haces? ¿Por qué tú dices que me amas si no obedeces mi palabra? Y dice que también nos llamará amigos si hacemos lo que Él nos dice. Entonces, mira cómo 3 pasajes es nuestro amigo, como les he estado enseñando a ustedes en los devocionales cada vez que estudiamos un versículo. Muchos son condicionales, es de demostración. No es que seamos salvos por obra, pero el que es salvo muestra su fe por sus obras, como dice Santiago. No es a través de la pasividad. Hermano, los bomberos descansan, los soldados descansan, pero están preparados con su uniforme, o están listos para en segundo, cuando toque esa campana, se bajan por ese tubo los bomberos y arrancan todo a apagar el fuego. Podemos descansar, pero tenemos que estar listos con la armadura de Dios, vestidos con la armadura de Dios para pelear la pelea de la fe y echar fuera al diablo, y huirá de nosotros. Es con la armadura de Él. No es tú reclamando promesa que te aplasto la cabeza y que yo soy cabeza y no cola. Es vestido como verdadero hijo de Dios, vestido con la armadura que nos ha dado, que a veces no nos queremos vestir, a veces no queremos practicar las disciplinas espirituales, a veces no tenemos tiempo para orar. Hermano, y si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para estudiar la Biblia, si no tienes tiempo para abrir los pequeños devocionales que mandamos cada día, tengo que decirte una cosa:
Estás muy ocupado, tienes que desocuparte. Estás muy ocupado. El día muy posiblemente no te vaya bien. Y estarás de un enredo en el otro porque no has venido primero delante del Señor para entregar tu día en su presencia. Dediquemos tiempo a lo más importante, a su reino primero. Y Él nos promete que todas las demás cosas nos da por añadidura. Busquemos su presencia como María. Busquemos la mejor parte. Y luego también podemos hacer como Marta, servir al Señor. Pero busquemos al Señor primero. La demora del esposo, esta demora en la espera de Cristo, está revelando tu verdadero corazón. Estaba revelando el corazón de ellas. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, qué frase tan importante, no llegó enseguida, hubo espera, hubo demora, ya por años, ya por siglos, y mientras el esposo tardaba, apareció el verdadero estado espiritual de cada una de estas vírgenes. Esto también ocurre hoy. Es relativamente fácil servir durante unos días, durante una convocatoria, y a veces lo hacemos porque qué pena con el pastor o qué pena con la iglesia. No, es con el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Pero a veces podemos hacerlo por una emergencia que haya, que algo provisional, por unos meses quizás, o a veces puede que estemos ministrando intermitentemente como las olas del mar, un día sí, un día no, allá voy, allá vengo, no somos constantes en nuestros caminos como se nos exhorta en la palabra. Es difícil vivir un cristianismo de esa manera delante de los ojos del Señor. Digo difícil porque debemos preguntarnos, mi espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Podré presentarme aquel día al tribunal de Cristo? ¿Lo que estoy haciendo es algo de un obrero fiel o de una virgen insensata? Hubo demora. Lo difícil es, hermano, servir durante todo el año, congregarnos durante todo el año, orar durante todo el año, participar en los estudios durante todo el año. Por eso es lo que deberíamos estar preparados. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos preparados para su venida. Y ya no hablemos de años, hablemos aquí de décadas que llevamos tratando de ministrar y de servir al Señor y que nos encuentre aprobado. Procura presentarte delante del Señor como buen soldado de Jesucristo, como un soldado aprobado, le decía a Timoteo. Y ese fue el lema del año pasado, si recuerdan. Este año es, los he puesto, los he elegido para que salgan y lleven fruto. Ambos muy actuales en este pasaje que estamos viendo de estas vírgenes. Es fácil emocionarse con un congreso, con un retiro, hasta con un conferencista de los tiempos finales. Es fácil. Y hasta verlo a veces por las redes. Es más difícil enseñar a los niños consagrados, con un ministerio de todos los domingos, con un ministerio que requiere un sacrificio. Y hay quien lo ha hecho por años, por décadas. Es más difícil discipular a otros, gastarnos tiempo los unos para los otros, que muchas veces entregar un tratadito y salir corriendo, y a veces ni predicamos el evangelio. Y tenemos que hacerlo todo: predicar el evangelio, entregar el tratadito, invitar a la iglesia y discipular. Porque no se trata de que tú lo hagas en tu fuerza, se trata de que tú lo hagas en la fuerza del Señor. Amén. En amor a Él, en obediencia a Él, porque Él te lo manda, porque Él te ama y porque tú quieres decirle: Señor, yo te amo, he aquí estoy haciendo lo que tú me mandaste. Es fácil hacer una promesa, pero a veces tristemente uno no puede estar seguro de quién hace la promesa, porque por el vivir, por el andar, por la experiencia, es muy probable que ese que hizo esa promesa, hermano o hermana, sea de aquí, sea de otra iglesia, el Señor conoce, algo se le va a presentar, algún charquito de agua en el camino, una pequeña prueba que pudo haber suficiente para una excusa para faltar a esa promesa. Cuando el Señor dijo: sea tu sí, sí y tu no, no. Deberíamos ser de ese tipo de cristianos que decimos: estoy ahí y nada nos impide ser
una emergencia de vida y muerte. Debemos ser de ese tipo de cristianos. Es más difícil cumplirla también muchas veces cuando nadie aplaude, porque a veces hay quien quiere hacer cosas para recibir el voto de los hermanos, los aplausos, como el fariseo que se paraba a orar en las esquinas para ser admirado. Por todos modos, tú cuando vas a entrar, Padre, entra en secreto, y el que te ve en secreto te recompensará en público, en humildad. Esta demora realmente, hermanos, muchas veces en nuestras oraciones, en nuestro servicio al Señor, prueba tu autenticidad. Si eres auténtico, si estás llevando obra, si tu fe se puede demostrar por tus obras, no por lo que tú dices creer, por quien tú eres, porque aún los demonios creen en Dios y tiemblan. El hecho de decir creo en Dios, por eso le decía a ustedes, prediquen a la familia que no están viviendo conforme a la palabra, porque solo el Señor sabe. Nosotros no podemos saber, pero por los frutos podemos conocerlos. Y porque digan creer y creer, bueno, los demonios también creen y sabemos que están condenados. Ellos no niegan que Dios existe, ellos saben que Dios existe. Y no se deje presionar por los burladores, por lo que quizás, como en esta ilustración que hice de una conversación ficticia entre estas vírgenes, que las vírgenes prudentes pues entonces recibieran burla de las imprudentes o insensatas, porque mira, yo sí que soy mejor que ella, yo sí que no me lo gasto. No, no se deje guiar por pensamientos de aquellos que burladores, que como Pedro decía, ¿dónde está la promesa de su venida? El apóstol Pedro nos habla de eso, creo que usted lo tiene en el boletín, esa historia, porque se ha tardado. No, el Señor no tarda su promesa, Él es fiel. Pero el creyente fiel sigue trabajando a pesar de la burla. No porque Cristo haya tardado, no porque tarde, sino porque sabemos que vendrá. Amén. Eso es lo importante, que Cristo viene. Y para Él un año como 1000 días, y 1000 días, y 1000 años como un día. Entonces, lo hacemos no porque si tarda o no tarda, porque si llega, no, porque creemos en su venida. Amén. Y debemos servir por ello. En cuarto lugar, el aceite no podía prestarse. Cuando llegó el momento decisivo, las insensatas pidieron aceite, pero ya era demasiado tarde. Hay cosas que nadie puede hacer por ti, por nosotros, que tienes que hacerlas tú. Eso de orar por tu familia como queremos, tú eres el principal interesado. Sí que vamos a apoyarte, lo vamos a hacer como iglesia. Y con este ministerio de oración que tenemos aquí, este grupo bello de hermanos intercesores. Pero sería muy triste para mí que estén orando por todos esos familiares, que tú no tengas tiempo para orar en las semanas por ellos. Debes estar orando, debes estar desgastándote, porque tú sabes el destino eterno, porque tú crees en la vida eterna y en el castigo eterno. Las insensatas pidieron aceite, era tarde. Nadie puede creer por nosotros. Nadie puede creer por ellos, por lo que tú quieres predicarle. Ellos tienen que tomar la decisión por Cristo. Tú tienes que haberla tomado ya. Nadie puede obedecer por ti. Tú tienes que obedecer al Señor por tu amor a Él. Aquí exhortamos, y para eso nos congregamos, para exhortarnos al amor los unos y los otros. Y recibimos palabras de exhortación, de ánimo, también de reprensión de la palabra cuando no lo estamos haciendo. Lo que lo están haciendo lo reciben como ánimo. Lo que quizás no lo están haciendo lo reciben como reprensión. Pues es de la palabra de Dios. El pastor simplemente les pone. Y que nos analicemos cómo estamos, si estamos preparados para ese día. Si estás obedeciendo. Yo no puedo obedecer por ti. Cada vez que la palabra te dice, ora, tú no quieres orar. Cada vez que la palabra te dice, predica, tú no quieres predicar. Yo lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo. Tú tendrás que responder en aquel día qué tipo de fruto estás llevando. Tú eres que tienes que estar preocupado ante la venida del Señor, no solo curiosidad o escapismo de este mundo, fidelidad. ¿Cómo está tu fidelidad delante del Señor? Nadie puede servir por ti. Tú tienes que buscar la forma de cómo tú servirle en la iglesia y desarrollar un ministerio. Nadie puede ajustar su tiempo sino tú. Mira lo que lo están haciendo, cuánto le ha costado. Yo ponía ahora día el testimonio de mi esposa, para gloria del Señor, porque dice la Biblia que
ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí ejemplo de tantos hermanos. Pero para los que trabajan, para los que se sienten cansados, ella en tiempo antes del diagnóstico, pero todavía se está esforzando y siendo valiente. Hermano, se llegaba a la casa a las 5:30, a las 6, y eran tiempos que no teníamos Zoom. Ahora está mucho más fácil, más cómodo, y aún así los hermanos no tienen tiempo de participar en los estudios de algunos hermanos, ni aquí ni en otras iglesias. Pero muchas veces, como no teníamos Zoom, mi esposa venía sin comer y simplemente se aseaba un poco, seguía con el uniforme y venía quizás un sándwich en el camino comiéndonos para llegar aquí y estar en los estudios y participar. ¿Cómo es que hoy no puedes, si tú puedes estar cansado y ahí comiendo, teniendo el Zoom y escuchando el estudio? Todo eso depende del interés que tenemos en conocer. Y esta enseñanza y esta predicación, el Señor la puso en mi corazón, viendo los estudios que tenemos por delante. Participe, te van a ayudar a crecer. Yo le decía los días, no se pierdan los estudios. El más interesado debe ser usted y su familia. Ahí veremos los ejemplos bíblicos, cómo el Señor nos enseña realmente a cómo esperar en su venida. Nadie puede desarrollar tu carácter cristiano por ti. Tu madurez cristiana, vivir en santidad, vivir como a Dios le agrada, eso tienes que desarrollarlo tú. Tú debes estar dando fruto, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces, si la savia que produce en nosotros fluye a través de nosotros, tú debes estar tus ramas llenas de fruto. Y Él quiere que tú lleves fruto y mucho fruto. ¿Por qué no estás llevando fruto? ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás ministrando? ¿Qué excusa tenemos? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué nos dices hoy aquí junto conmigo esa promesa que nos gusta tanto y que no la aplicamos para el servicio del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo use tanto para el trabajo, no lo use tanto para las enfermedades, no lo use tanto para resolver tus problemas. No está hecha para esa promesa, está hecha para servir a Dios de un campo misionero. Yo soy más que un vencedor. Bueno, pero no te veo venciendo leyendo la Biblia, no te veo venciendo estudiando todos los miércoles, no te veo venciendo congregándote todos los domingos, no te veo venciendo en la oración, no te veo venciendo viendo los devocionales. ¿En qué estás venciendo? En la lámpara de Aladino, en pedir, porque yo sí soy cabeza y no cola. Eso no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere verte como un obrero fiel llevando fruto, que sí puedes. A veces podemos hacer declaraciones, yo declaro y yo decreto, pero para servir al Señor no decretas nada. Yo sí que hoy que esté cansado yo sirvo, yo me congrego, yo estudio la Biblia, yo leo, yo me levanto más temprano de madrugada, yo sí me he visto con la armadura. Hermano, porque todo lo demás lo hacemos. ¿Cuánto nos sacrificamos para los trabajos, para los jefes? Para llevar a los niños a las escuelas. ¿Cuánto se sacrifican los niños en las escuelas? Y son horas y horas en la semana. Y a veces para el Señor vamos a dar lo que nos sobra. Y nunca nos sobra para Él, ni lo que nos sobra nos alcanza. Que no debería ser. La iglesia no puede hacerlo por ti. Los pastores no pueden hacerlo por ti. La preparación es tuya, es personal. Sí, venir a la iglesia ayuda. Ya dijimos que aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Hay protección espiritual, ya lo vimos en otros mensajes. Pero hay que seguir viviéndola allá afuera cuando salgamos de aquí. La iglesia no puede reemplazar tu vida diaria con Cristo. Tenemos que analizarnos qué hacemos el resto de la semana cuando salimos de aquí. Nadie se alimenta una vez a la semana. Tenemos que alimentarnos todos los días. Y aprovechar las oportunidades que da la iglesia dentro de la semana para alimentarnos como iglesia. Amén. En oración, en estudio. Y tú seguir alimentándote en lo personal. Cada creyente necesita cultivar su vida íntima con el Señor. En su presencia, como cantábamos hoy, hay libertad, hay sanidad, hay bendición. Nos deleitamos en su presencia. El regreso de Cristo también nos conduce al tribunal de Cristo. ¿No se acuerda de eso? También lo mencionamos. Hay un aspecto que muchas veces olvidamos. Cuando hablamos del regreso del Señor, no es solamente curiosidad, no es escapismo, es que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, los creyentes. Cuando hablamos del regreso del Señor, no es estar en el cielo, en tierra nueva, cielo nuevo solamente. Es que primero vamos a pasar por el tribunal de Cristo.
No es solamente pensar, estoy en el cielo, se acabaron los problemas, estoy en la gloria, el fin del sufrimiento. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que el Señor dijo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No para decidir si somos salvos o no, ya somos salvos por la fe, lo que conocemos que hemos sido salvos, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero aún así compareceremos para ver cómo fue nuestra mayordomía. Va a ser evaluada. No es un asunto de los pastores, no es un asunto de los líderes, no es un asunto de esta predicación, es un asunto de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que vivir creyendo, porque decimos, yo sí creo en la venida de Cristo. ¿Estás creyendo también en el tribunal de Cristo? O, como decía ese niño que mencionaba el miércoles, un niño le decía al papá, papá, no me siga leyendo esos cuentos porque hábleme de la verdad. Y hay creyentes que ven a la Biblia y creen que parte es cuento, que quizás algunos toman como verdad, lo ven como un gran buffet para escoger. No, si tú crees en la venida de Cristo, cree que Él te dice que vas a pasar por el tribunal. Y si Él dice que te va a premiar a los que fueron fieles, con oro, con plata, con piedras preciosas, y los que no han servido con hojarasca, entrarán así como por fuego. Cree, ¿cómo me presentaré yo? Eso no es un cuento, eso es un día me voy a poner delante de Él. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que vivir creyendo la Biblia de tapa a tapa. Amén. No tomando versículos aislados y solamente viviendo de nuestra manera. Pablo añade, dice que algunos serán salvos como quien escapa por el fuego. Qué imagen. Llegar al cielo para descubrir que desperdiciamos gran parte de las oportunidades que Dios te dio para servirle y tú no la aprovechaste. Ahora es el tiempo de servir al Señor, de entregarnos, no solamente entregando a la familia, a los trabajos, a los jefes, a todo lo que hacemos, porque mira que nos entregamos. ¿Cuándo nos vamos a entregar al Señor? En sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ese es el verdadero culto. Tú quieres conocer la voluntad, así conoceréis la voluntad de Dios. No podemos conocer la voluntad. ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Sentados, ociosos, no haciendo lo que Él quiere. Así no lo diseñó sacrificándose, evangelizando, llevando fruto, sirviendo, ministrando, en santidad, no amando andar en el pecado, no viviendo como el mundo, no amando al mundo, viviendo como dice en su palabra. Entonces conocerás cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves cómo la Biblia es condicional en muchos pasajes? Nosotros lo queremos todo a mi conveniencia, a mi comodidad, a mí que Dios me hable, que me diga, y nosotros desobedeciendo a Dios. No es como tú quieres, como está en la palabra, para eso no la dejó. Sí podemos perder la recompensa y experimentar vergüenza por vidas poco fructíferas o sin fruto. ¿Y el Señor lo quiere? No, el Señor ya ha dicho que debes llevar fruto y mucho fruto. No es porque vas a perder la salvación en ese tribunal, no. Ese juicio será en el trono blanco, el otro, de aquellos que no creyeron. Pero este es el de los creyentes para ver cómo fuimos verdaderamente siervos fieles en su presencia. ¿Qué encontrará Cristo cuando venga en ti y en mí? Hasta aquí podríamos pensar, esto se refiere solamente a 10 vírgenes, es una parábola, pero no es así. Esta parábola forma parte de un discurso completo, lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, que abarca los capítulos 24 y 25, donde Jesús responde a las preguntas de sus discípulos, donde Jesús está respondiendo a tus preguntas, a las preguntas de todos los que quieren saber cuándo será su venida. Ocúpete de servir al Señor lo que Él quiere. Ocúpete de andar en sus caminos. Y no está mal que meditemos en las profecías y del fin del siglo. Lo sorprendente es que Jesús, después de hablar de señales y acontecimientos futuros, Jesús dedica la mayor parte del discurso a explicar cómo deben vivir sus discípulos mientras esperan su regreso. ¿Y tú crees que ellos aprendieron? ¿Tú crees que muchas cosas las aprenderían después cuando llegó el Espíritu Santo? Tuvieron tiempo con el Señor, no es difícil. Todavía el Señor ya despidiéndose, ellos querían, ¿y cuándo será otra vez las señales? Dinos. Pero yo le había dicho que como deben vivir, con lo que deben hacer, eso también nos lo dice el Señor a nosotros. Podemos escuchar todo lo que debemos hacer, la obediencia que debemos hacer, y salgamos de aquí otra vez y seguimos ociosos. ¿Y cuándo vendrá la señal? ¿Cuándo escaparé de este mundo? Y entrar el mensaje por aquí y salir por acá. Ser solamente oidores y no hacedores. Que salgamos de aquí dispuestos a hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo yo puedo ser mejor
siervo fiel para el Señor, mejor mayordomo. Jesús no se concentra en satisfacer la curiosidad de sus discípulos acerca del futuro. Se concentra en formar discípulos en el presente. Cada día su afán. Ocúpense de ustedes de vivir cada día sirviéndome, predicando el Evangelio de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Observe cómo se desarrolla después que lea todas estas parábolas en estos capítulos 24 y 25 ahí de Mateo, que tienen cada una un ángulo diferente y es la misma verdad. En Mateo 24, el siervo fiel es aquel a quien su Señor encuentra haciendo su trabajo cuando Él regresa. No es que yo diga, yo soy fiel. Tú estás siendo fiel cuando el Señor venga, te encuentre trabajando en la viña. En la viña del Señor. Que nos encuentre a todos trabajando en su viña. En Mateo 25, del 1 al 13, las vírgenes prudentes fueron aquellas que estuvieron preparadas cuando el esposo tardaba. No las que estaban no preparadas o insensatas. En Mateo 25, los siervos fieles no escondían sus talentos, lo invertían para que produjeran frutos. Y aquel inteligente, como pudieran pensar, no, yo lo entierro mejor. A veces nosotros hacemos los 4 que ramos, yo mejor lo entierro. No hicieron lo que hicieron nosotros, que lo multiplicaron. Cuidado, no seamos nosotros de creer a nuestra manera y no obedecer como el Señor nos ha mandado. Y en Mateo 25, al final, las ovejas son reconocidas porque su fe se manifestó por sus obras. Sirviendo a Cristo, sirviendo a los demás. Que cuando hacemos a los demás, lo hacemos también a Cristo. Servicio, hacerlo para su gloria y para su honra. Estamos mirando 4 escenas, 4 ilustraciones, un mismo mensaje. Estar preparado para cuando Cristo venga. Cristo no está buscando espectadores de profecía, está buscando siervos fieles. No una iglesia entretenida en señales, sino una iglesia ocupada en su misión. No una iglesia calculando fechas, sino una iglesia haciendo discípulos. No una iglesia preguntando constantemente cuánto vendrá, sino una iglesia que cuando Él venga pueda decir, Señor, hicimos la obra que nos encomendaste. Preguntémonos esta mañana, ¿estoy gastando mi vida para Cristo? ¿Estoy usando mis dones? ¿Estoy sirviendo en la obra de Dios? ¿Estoy discipulando a alguien? ¿Estoy evangelizando? ¿Estoy apoyando con mis recursos a las misiones? ¿Estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha confiado? ¿O simplemente estoy esperando que el Señor venga para sacarme de mis problemas? En conclusión, quisiera terminar con una reflexión. Vivimos una cultura que admira a quienes saben ahorrar. Y eso tiene su parte en nuestras vidas, ahorrar. Pero espiritualmente existe otro tipo de ahorro que es muy peligroso. Hay creyentes que ahorran servicio, ahorran sacrificio, ahorran tiempo, ahorran compromiso, ahorran obediencia, ahorran generosidad, ahorran evangelismo, ahorran discipulado y ahorran todo para ellos, pero muy poco para el Señor. Mientras ellos pueden ver y observan a otros gastar sus recursos, sus vidas para Cristo. Y entonces, en vez de imitarlo, lo que hacen es preguntarse, ¿qué fanáticos? ¿Cómo desperdician su tiempo? Siempre en la iglesia, siempre dando. Yo sí que soy más prudente que ellos. Pero cuando el esposo llegó, no fueron las que habían gastado demasiado aceite las que se quedaron fuera. Fueron aquellas que se creían inteligentes y que no se prepararon lo suficiente. La verdadera preparación para el regreso de Cristo no consiste en conocer acontecimientos proféticos, sino en vivir cada día con fidelidad, perseverancia y mayordomía en Cristo. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir de tal manera que nos conceda poder ser de los participantes de su venida. Que cuando Él venga podamos escuchar aquellas palabras que todo discípulo anhela oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y decimos amén. Que el Señor nos bendiga.